Hola, hola, buenas noches para todas, buenas noches, bienvenidas a esta clase. Logra que tu hijo duerma la noche completa. Mil y mil gracias por estar acá, mil gracias por conectarse. Si les parece, quisiera esperar solo un par de minuticos más para darle tiempo a las personas que aún no se han conectado, que se terminen de conectar. Y ahí sí comenzamos. Bueno, nuevamente buenas noches para todas, bienvenidas a esta clase. Logra que tu hijo duerma la noche completa. Buenas noches para las personas que se acaban de unir. Mil y mil gracias por conectarse, mil y mil gracias por estar acá. Yo estoy muy feliz que finalmente se llegó el día de nuestra clase y estoy segura que van a salir de esta clase con un plan de acción de estrategias súper claras a seguir para mejorar el sueño de sus chiquitos y para que finalmente logren dormir la noche completa. ¿Sabías que en total dormimos un tercio de nuestras vidas? Es decir, si pensamos que dormimos 80 años, por decir un dato al aire, y dividimos estos 80 años en tres tercios, quiere decir que dormimos 25 o 26 años en total. Esto es una cantidad, esto es demasiado. Y es que esto no solo refleja la cantidad de tiempo que efectivamente pasamos durmiendo y descansando, sino también el impacto que tiene el sueño en nuestra salud física, emocional y mental. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza un montón de procesos súper importantes para nuestro correcto crecimiento y desarrollo. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza procesos de reparación celular, consolidación de recuerdos, toda la parte hormonal se regula, nuestro sistema inmune se fortalece y pues claramente estos beneficios son aún más importantes en los más chiquitos, en nuestros hijos, porque por ejemplo durante el sueño se libera la hormona de crecimiento, se consolidan, como les dije, recuerdos y nuevos aprendizajes y ellos están en constante aprendizaje y en constante desarrollo. Entonces, claramente, los patrones de sueño adecuados en nuestros hijos tienen un impacto profundo en su crecimiento físico, emocional y cognitivo. Y es que les aseguro que si no toman medidas y vuelven a consultar conmigo en 3 años,
al menos el 80% de las personas que están acá me dirían que su hijo todavía no duerme. Si tú no tomas medidas hoy, es absolutamente probable que en 3 años tu hijo siga teniendo problemas de sueño. Y sí, es cierto, los estudios han demostrado que los problemas de sueño que ocurren en la infancia persisten durante 3 a 5 años y a veces más. Y por el otro lado, también es cierto, el sueño es madurativo y tu hijo va a aprender a dormir cuando cumpla 3, cuando cumpla 4, cuando cumpla 5 años o más. Pero la pregunta que te tengo es, mientras llega ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir agotada, irritable y sin tiempo? ¿Vas a seguir sobreviviendo con lo justo? ¿Vas a resignarte a seguir discutiendo con tu pareja por tonterías, sin tiempo para ti, sin tiempo ni para tomar una ducha tranquila? ¿Vas a seguir empezando el día con un café y una sonrisa forzada tal vez, mientras por dentro lo único que quieres es dormir y descansar? ¿O vas a seguir sintiéndote culpable por no estar disfrutando de esta etapa que supuestamente debería ser la etapa más feliz de tu vida? Entonces sí, el sueño de tu hijo madurará, pero mientras tanto tú también necesitas descansar. Tu bienestar importa, tu salud mental importa. Entonces no se trata de forzar el sueño, se trata de acompañarlo, de crear hábitos saludables y de encontrar un equilibrio que funcione para toda la familia. Y todo esto hoy, no dentro de 5 años. Y por eso diseñé esta clase en donde te voy a dar herramientas y estrategias claras para establecer estos hábitos saludables y que nos permitan que nuestros hijos duerman la noche de derecho, de completo, iba a decir. Pero antes de que comencemos, déjame presentar. Ya va. Yo soy María Alejandra Muñoz, esposa de Nicolás y mamá de Simón. Soy experta en sueño infantil, certificada por Sleepsense y ayudo a familias y a sus chiquitos a dormir mejor. Yo siempre supe que mi sueño era ser mamá. Me preparé, leí sobre el embarazo, sobre el parto, sobre la lactancia, sobre crianza respetuosa, bueno, sobre todo, y claramente también sobre sueño, porque tuve muy claro desde el inicio que aquellas frases cliché que te dicen cuando estás embarazada como duerme ahora, porque cuando nazca no podrás. O ser madre es sinónimo de no dormir. No iban a definir mi maternidad, porque el sueño reparador es una parte fundamental de mi estilo de vida y el de mi familia. Para mí dormir es absolutamente fundamental y es que si no duermo me convierto en un ogro, estoy de mal genio, estoy irritable, me duele la cabeza. Bueno, digamos que no dormir no va con mi estilo de vida y por eso decidí, digamos que, embarcarme en todo este mundo. Y él, mi inspiración y mi motor de vida en todo este proceso, pues fue mi conejillo de indias en el arranque de todo esto. Cuando nació Simón, empecé a establecer rutinas y hábitos saludables de sueño, apliqué estas estrategias y logré que mi bebé durmiera la noche completa desde los 2 meses de vida. Realmente muy, muy chiquito. Y la verdad es que tu hijo duerma la noche completa te cambia la vida. Y fue así que descubrí que trabajar por mejorar el sueño de los más chiquitos, favoreciendo su desarrollo y su crecimiento, es hoy por hoy mi propósito de vida y mi pasión. Pero bueno, sin más introducción, iniciemos entonces con nuestra clase y con nuestra primera estrategia. Y quise comenzar esta clase con esta estrategia que tal vez es una de las estrategias más claves y centrales cuando hablamos de hábitos saludables en sueño infantil. Y es una estrategia que si no la aplicas, te puede traer muchísimos problemas de sueño con tu hijo. Y la estrategia es
no crear la asociación de comer para dormir. Esto es ley en hábitos de sueño infantil. Debemos alimentar a nuestros hijos, sea con pecho, sea con biberón, sea con leche materna, leche de fórmula, al despertar, al comienzo, digamos que de su momento de actividad, y no antes de ir a dormir. Esto realmente le va a permitir a tu hijo separar y no crear esta dependencia y por lo tanto no necesitar de ella para dormirse. Si tú le enseñas a tu hijo a quedarse dormido únicamente con el pecho o únicamente con el biberón, pues esto le va a crear una dependencia clara. Y aquí, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero aquí el tema está en que nadie duerme derecho toda la noche. Todos tenemos despertares a lo largo de la noche. Como les dije, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces cuando tu hijo tenga un despertar a la mitad de la noche, pues va a esperar que lo alimentes o que le pongas el biberón o que le pongas el pecho para poder volverse a dormir. Y esto es lo que nos, digamos que, desencadena un montón de despertares en la noche. Entonces, si queremos que nuestros hijos duerman toda la noche, una de las principales cosas que debes hacer es no crear esta asociación y separar el comer con dormir. Segunda estrategia, y esto puede sonar un poquito obvio, pero ustedes no se imaginan la cantidad de familias que llegan a mí pidiendo asesoría con chiquitos con sus horarios completamente invertidos, bebés de 4 o 5 meses que no comen nada prácticamente durante el día o que luchan un montón, las mamás luchan un montón para que coman, pero en la noche cada 2 o 3 horas se están despertando para alimentarse. Entonces, es supremamente importante que nuestros chiquitos durante el día cubran todas sus necesidades calóricas para evitar que en la noche tengamos despertares hambrientos. ¿Ok? Entonces, y de la mano de esto está el aprender, digamos que la segunda parte de la estrategia, que es el aprender a identificar las señales de hambre de nuestros chiquitos. Esto nos va a permitir conectar con ellos y responder, digamos que de manera adecuada a sus necesidades, pero también, eh, digamos que te va a permitir identificar si los despertares nocturnos que está teniendo son por hambre o son por hábito, por consuelo, en busca de mamá, en busca de arrullo, en busca de succión, porque tiene frío, porque tiene calor, porque tiene el pañal sucio y mil y un razones que pueden haber por las que un bebé se despierta. Entonces, aquí te puedo decir que el 95% de niños mayores de 4 meses, si tienen, perdón, tomas nocturnas en las noches, no son tomas nocturnas que tienen por hambre y no las necesitan, sino que se acostumbraron a tenerlas o porque nosotros se las estamos ofreciendo porque creemos que es lo que necesita. Generalmente un niño mayor de 4 o 5 meses, o yéndonos un poquito al extremo, de 6 meses, no necesita tomas nocturnas y si las necesita, no es más de una. Y come y se vuelve a dormir. Entonces, teniendo en cuenta esto, si no queremos eh, que tengamos despertares a la mitad de la noche innecesarios y no queremos que nuestro hijo se acostumbre a tener tomas que no necesita, va a ser importante que aprendas a identificar sus señales de hambre. Entonces, si en esos despertares nocturnos tu hijo se despierta y tú le pones el pecho o le pones el biberón, ¿cómo es su ritmo de succión? ¿Qué tanto succiona y con qué velocidad? ¿Es una succión constante, ñam, 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 o es una succión que comienza ñam, 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 y se queda dormido? ¿Te desocupa el pecho o se acaba el biberón? ¿Está comiendo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Y te puedo decir con toda la seguridad que ningún niño que coma con los ojos cerrados tiene hambre y no está despierto, está dormido. Ahora, tú me puedes decir, no, pero es que te aseguro, mi hijo de 5 meses se despierta llorando y solo se calma si le pongo el pecho
y come con los ojos cerrados, pero me desocupo el pecho o me desocupo el biberón. Sí, puede que sí, por el ritmo de succión, perdón, por el reflejo de succión, porque cualquier niño que no esté en una etapa profunda de sueño, una fase profunda de sueño, si le pones un biberón, por reflejo, pues va a succionar y va a desocupar lo que tiene pues el biberón o el pecho. Entonces, pero esto no quiere decir que efectivamente tenga hambre y necesitara esa toma. Probablemente lo que necesitaba era succión, porque están en esa etapa oral en la que los niños necesitan tener esa succión y digamos que ese consuelo en la boca, ¿sí? Entonces, cualquier niño que tenga los ojos cerrados está dormido, no está despierto. Segundo, si el despertar es, por ejemplo, siempre a la misma hora. Si es un despertar que tu hijo siempre se está despertando a las 3 de la mañana, 2:55, 3:05 de la mañana, pues esto no es un despertar por hambre, es un despertar por hábito. Tu hijo se acostumbró siempre a despertarse a la misma hora porque tal vez a esa hora es cuando se termina un ciclo de sueño y no sabe volver a dormirse de otra forma y necesita de tu ayuda. Otra cosa, si cuando se despierta por la mañana, su primera toma de la mañana a las 6:30, 7, no tiene la suficiente hambre. Esto quiere decir que muy probablemente esas tomas de la noche le están quitando espacio para su alimentación del día. Y es esto lo que no debemos permitir, porque la noche es para dormir y el día para pues, estar despierto, alimentarnos, etc. Y pues si al darle el chance a tu hijo de que se tranquilice sin darle de comer, se calma rápidamente y se vuelve a dormir, pues podría estar buscando apego, consuelo, calor de mamá, pero no conmigo. Por eso siempre el consejo que les puedo dar en estos casos es esperen un poco antes de reaccionar ante cualquier despertar nocturno. No corran inmediatamente a querer, digamos que, tomar acción. Denle el chance a su hijo, que se acomode, puede simplemente estar pasando por una transición entre un ciclo y otro. Los niños todavía tienen, digamos que, un sueño inmaduro, perdón, tienen un sueño inmaduro y hacen sonidos, pueden llorar, pueden gritar y esto es completamente normal, pero pueden estar dormidos. Eh, o simplemente, pues debemos darle la oportunidad que él mismo encuentre la forma de volverse a quedar dormido. Pero si ante cualquier llanto, quejido, llamado a despertar, tú siempre vas y lo primero que haces es darle de comer, darle un beberón, darle el pecho, pues realmente puedes estar creando un hábito de alimentarse que no sea necesariamente lo que él necesita. Bueno, avancemos entonces con la tercera estrategia, que es asegúrate de tener horarios y rutinas claras. Y la verdad es que a los niños les encantan las rutinas, a los niños les encanta saber que papá y mamá tienen reglas y tienen una estructura en casa. Es fundamental que los niños tengan horarios y rutinas. Esto les proporciona un sentido de seguridad y de control en su día a día. Cuando un niño sabe lo que se espera de él en cada momento, pues se va a sentir siempre más tranquilo y muchísimo más confiado. Entonces, la anticipación es una herramienta súper poderosa para los niños porque entienden qué es lo que va a pasar a continuación y por ese, digamos que entendimiento previo, pues van a estar muchísimo más preparados emocional y mentalmente para cada una de las actividades que se van a esperar durante el día. Entonces, por ejemplo, si saben que después de cenar viene el baño, después el pañal o la pijama, la ropa, después un cuento, después el saco de dormir y después me acuestan, pues entienden el flujo de la rutina y no van a haber sorpresas que les vayan a generar ansiedad más adelante. Por eso, tener rutinas en general, digamos que no solo para el sueño, sino en general, rutinas, pero tener rutinas para la hora de dormir, pues digamos que son súper importantes y es un gran aliado para ustedes para mejorar el sueño de sus chiquitos. Entonces, las rutinas eh, para la hora de acostarse
Pueden comenzar realmente desde muy chiquitos, desde recién nacidos el primer día en casa. Es un muy buen hábito. Y una rutina, digamos que no debe durar entre, pues obviamente va a depender de la edad, pero entre 20, 30 minutos y deben ser iguales todas las noches. O sea, mientras más igual y repetitiva sea la rutina todas las noches, pues más predecible va a ser para tu hijo y más preparado va a estar para adoptar y aceptar lo que viene a continuación, que es la hora de dormir. Igualmente, la rutina de la siesta, pues también es algo que podemos implementar desde el día uno, pues sabemos que pues los recién nacidos todavía tienen siestas súper irregulares, o duermen todo el día, o duermen 3 horas, o duermen 15 minutos, pero mientras más chiquitos podamos implementar estas rutinas y podamos implementar, digamos que camino lógico que nos lleva a, pues va a ser mucho más fácil para su cerebro y lo van a adoptar súper tranquilos. Una rutina de la siesta puede ser una rutina corta, parecida en pasos a lo que es de la noche, pero obviamente pues de 5 minutos, cambiar el pañal, poner otra ropa, prender el ruido blanco, bajar cortinas y a dormir. Bueno, esta cuarta estrategia, digamos que está muy de la mano con la estrategia anterior, sin embargo, quise separarla porque es que aquí está la clave de todo. Y no porque alguna estrategia o porque algún plan o algún cambio que implementaste hoy no te funcione, no por eso vas a desistir, porque la clave de todo está en la constancia y en ser consistentes. ¿Sí? Cuando estamos hablando de cambiar hábitos o de reemplazar una cosa por la otra, pues nuestros chiquitos se pueden resistir, les va a costar, porque obviamente no es natural, no es a lo que están acostumbrados. Y puede que los primeros días, los primeros intentos, pues no sean tan exitosos, pero no por eso vamos a desistir. La clave está en seguir insistiendo, en continuar y continuar y continuar hasta que nuestros chiquitos adopten y entiendan que este es el camino que debemos seguir. Bueno, sigamos con la quinta estrategia, que es asegúrate que tu hijo duerma la cantidad de tiempo necesaria durante el día. ¿Por qué? Porque no hay mayor mito en sueño infantil que aquel consejo de las abuelas o de las mamás o de personas por ahí de no lo deje dormir durante el día para que duerma mejor en la noche. O bueno, no durmió durante el día, no hizo sus siestas, pero es mejor porque va a dormir delicioso en la noche porque va a tener mucho sueño. Falso, falso, completamente falso. ¿Por qué? Y aquí creo que me puedo poner un poquito teórica, pero esto es importante para que podamos entender cómo funciona el sueño en general. Entonces, ¿por qué razón dormimos los seres humanos? 4 razones principales, todas, digamos que de la mano. La primera, por el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es nuestro reloj biológico, nuestro reloj interno, que está sincronizado con las señales ambientales como la luz, como la oscuridad. Y el ritmo circadiano es el que nos indica cuándo es hora de estar alerta, de estar despiertos y cuándo es hora de ir a dormir. Entonces, el ritmo circadiano trabaja de la mano de 2 hormonas y de una sustancia y gracias a ellos 3, digamos que podemos dormir. Entonces, en primer lugar, la primera hormona, que es la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, a medida que va entrando la noche, que va cayendo la noche y se va haciendo oscuro, nuestro cuerpo empieza a producir melatonina de forma natural. Y esto nos empieza a dar sensación de somnolencia, de cansancio, de sueño, de pesadez y nos induce al sueño. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, está la melatonina. Por el otro lado, está la adenosina. La adenosina, sin ser una hormona, sí es una sustancia que se va acumulando en nuestro cerebro como un subproducto de energía. Entonces, a medida que va pasando el día, la acumulación de adenosina en nuestro cuerpo es cada vez mayor.
hasta que llega la noche y la acumulación de adenosina es altísima, permitiéndonos quedar dormidos y entrar en sueño profundo. ¿Ok? Nos quedamos dormidos y a medida que vamos recuperando horas de sueño, a medida que vamos durmiendo, los niveles de adenosina en nuestro cerebro van bajando hasta que en la mañana cuando despertamos, la adenosina en nuestro cerebro es casi nula y estamos activos. Nuevamente, durante el día, los niveles de adenosina en el cerebro se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta que nuevamente en la noche estamos con suficiente cantidad de adenosina y podemos dormir. Vamos en la segunda. Y la tercera, que es también una hormona, que no es hormona del sueño, sino que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, es el cortisol el que nos permite estar despiertos y alerta durante el día. Entonces, cuando despertamos, nuestros niveles de cortisol se elevan, permitiéndonos estar preparados para todos los desafíos que tenemos que enfrentar durante el día, pero a medida que va cayendo la tarde y entra la noche, la idea, porque no siempre pasa, ya les voy a contar por qué, la idea es que los niveles de cortisol vayan bajando, permitiéndonos relajar y dándole lugar a la melatonina y a la adenosina que nos permitan dormir. ¿Ok? Entonces, teniendo estos conceptos claros, ¿por qué esta estrategia? ¿Por qué asegurarnos que tu hijo duerme la cantidad de tiempo necesario durante el día? Porque esto es importante. Entonces, si un chiquito duerme menos de lo que tiene que dormir en el día, pues ¿qué va a pasar? Sus niveles de cortisol van a estar muy elevados. Esto, ¿qué va a hacer? Le va a dificultar que se quede dormido porque va a estar el cortisol actuando en su cuerpo, diciéndole que es momento de estar activo y va a pelear, se va a poner irritable porque está cansado, porque tiene sueño, se le va a acumular cansancio, lo que se llama sobrecansancio. Y el sobrecansancio es el enemigo número uno del sueño de tu hijo. Eso es lo que debemos evitar a toda costa. No llegar a tener niños sobrecansados. Niños sobrecansados son niños que pelean la hora de dormir, que se ponen irritables, que lloran, que se resisten y que no quieren dormir, pero no porque no tengan sueño, sino por el contrario, tienen demasiado sueño. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿qué pasa si un niño duerme más de lo que necesita dormir durante el día? Pues sus niveles de adenosina y de melatonina no van a ser lo suficientemente altos cuando llegue la noche y no va a tener suficiente presión de sueño y probablemente va a despertar en la noche porque el sueño diurno le está quitando horas de sueño en la noche. Entonces, por eso, digamos que les traigo estas tablitas. La primera tablita nos habla de ventanas de sueño, que yo creo que la mayoría de ustedes ya han oído hablar de ventanas de sueño. Las ventanas de sueño no es más que el tiempo que tu hijo puede permanecer despierto desde que se despierta hasta que necesita volver a dormir. Las ventanas de sueño van cambiando a medida que tu hijo va creciendo, van a ir aumentando. La ventana de sueño de un bebé recién nacido no es más de 45, 90 minutos 60 minutos por mucho, mientras que la ventana de sueño de un niño de 2, 3 años es de 5, 6 horas. Entonces, asegurarnos de llevar a dormir a nuestros hijos dentro de esta ventana de sueño, pues nos va a permitir, por un lado, evitar el sobrecansancio y niveles altos de cortisol, y dos, garantizar que tiene la cantidad suficiente de adenosina y de melatonina para poder dormir. Y por el otro lado, la segunda tabla, muy de la mano, pues es la tabla de necesidades de sueño que tienen nuestros chiquitos durante el día, que claramente a medida que van creciendo, pues van necesitando menos horas de sueño. Un bebé recién nacido necesita entre 6 y 8 horas de sueño durante el día, mientras que un bebé o un niño ya de 2 años, 3 años, pues únicamente va a necesitar 2 o 1 hora y media de sueño al día. Bueno, avancemos entonces con la sexta estrategia, que es acuesta a dormir a tu hijo temprano. Esto es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Y existen, digamos que 3 razones
eh, principales. La primera es que debemos tener en cuenta que los niños son madrugadores por naturaleza. Hay algo que se llama cronotipo. El cronotipo es como la programación interna que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, los niños son madrugadores por naturaleza por su cronotipo. Existen tres tipos de cronotipo. El cronotipo alondra, que son las personas que se levantan temprano y se acuestan temprano, como los niños. Existe el cronotipo búho, que son las personas que se acuestan tarde y se levantan tarde. Y existe el cronotipo, se me olvida el nombre, intermedio, no me acuerdo en este momento el nombre, creo que simplemente intermedio, que son las personas que están pues en la mitad, ni muy temprano ni muy tarde. Todos en algún momento de nuestras vidas, digamos que pasamos por tener, digamos que nuestra programación diferente, nuestro cronotipo un poquito diferente, dependiendo, digamos que de los desafíos y del estilo de vida y de la vida que estemos llevando en este momento. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero estoy completamente segura que cuando eran adolescentes, estaban en la universidad, pues no tenían ningún problema en acostarse a la medianoche, a las 12, a la 1 de la mañana, y se levantaban perfectamente al siguiente día a las 11, 12, 1 de la tarde. Y esto es porque el cronotipo en ese momento es un cronotipo búho. Cosa completamente contraria de lo que le pasa a los niños o que le pasa a los adultos mayores. Los adultos mayores son nuevamente cronotipo alondra, que se acuestan temprano y se levantan temprano. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros chiquitos se van a despertar temprano, acuéstalos a la hora que los acuestes, ellos van a madrugar. Son muy escasos los casos de los niños que duermen después de las 7 de la mañana. Entonces, si tenemos en cuenta que para su correcto desarrollo, descanso, etcétera, un niño debe dormir entre 11 y 12 horas en la noche y se nos van a despertar por bien que nos vaya a las 7 de la mañana, pues no podemos acostarlos más allá de las 8 de la noche. ¿Vale? Entonces, esa es la primera razón. Después, la segunda razón. Durante las 7 y las 8 de la noche, el cuerpo de nuestros chiquitos experimenta un pico natural de melatonina. Recordemos, la melatonina es la hormona del sueño, la hormona que nos induce a dormir, que nos da somnolencia. Entonces, acostándolos en esta franja de 7, 8 de la noche, pues va a ser mucho más fácil que nuestros hijos concilien el sueño porque la melatonina está en el pico más alto y nos está ayudando a que ellos se queden dormidos. Si nos salimos de este pico, de esta franja horaria, pues podemos ya tener problemas para que ellos realmente se duerman y concilien el sueño sin resistencias. Además que podemos tener ya cortisol actuando en su cuerpo por sobrecansancio. Y la tercera razón es, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero el sueño más profundo y más reparador ocurre en la primera parte de la noche, generalmente antes de las 11 de la noche. Entonces, acostándolos tarde, los estaríamos privando de estos beneficios. De las 7 de la noche a las 11 de la noche hay 4 horas. Si los acostamos a las 9 de la noche, los estaríamos privando del 50% de los beneficios del sueño profundo. En esta fase de sueño profundo, los músculos se relajan al máximo y nuestro organismo lleva a cabo los procesos de regeneración celular, el tesis de fortalecimiento del sistema inmune, bueno, muchísimas cosas supremamente importantes, y es el sueño profundo el que nos hace sentir revitalizados al despertar. Entonces, si los acostamos tarde, los estamos privando de estos beneficios que son tan importantes para su desarrollo. Séptima estrategia. Y esto es súper importante. Elimina el uso de pantallas como parte de la rutina de la noche y en las horas inmediatamente antes de la hora de dormir. Importantísimo. Cero pantallas como parte de la rutina nocturna, cero pantallas si los vamos a acostar a las 7 de la noche, como límite a las 5 de la tarde. Está comprobado que la luz blanca y la luz azul que emiten los dispositivos, nuestros celulares, las tablets, computadores, televisores, etcétera, inhibe la liberación de melatonina y eleva los niveles de cortisol, que es todo lo opuesto a lo que necesitamos. Entonces,
Cero pantallas como parte de las rutinas y como de las horas inmediatamente antes de dormir. Y esto incluye videollamadas a los abuelos, videollamadas a los primos, etc. ¿Ok? Debemos intentar limitar el uso de pantallas. Octava estrategia. Y yo creo que ya han escuchado hablar un poquito de este concepto, y es que así como existe el sueño chatarra, que es aquella comida que nos llena efectivamente, pero que no nos nutre lo suficiente, asimismo existe el sueño chatarra. Es el sueño de mala calidad, es un sueño caracterizado por una cantidad adecuada de horas, puede que sí, pero un sueño interrumpido, fragmentado, poco reparado. Y aquí tenemos que tener algo clarísimo, y es que dormir no es lo mismo que descansar. ¿Y por qué hago énfasis en esta frase? Dormir no es lo mismo que descansar, porque yo creo que todos en algún momento hemos escuchado o hemos tenido también este deseo, o tenemos alguna amiga en donde su hijo se duerme en la fiesta, en la sala haciendo visita, en cualquier lugar, y todos decimos, ay, es que yo quiero acostumbrar a que mi hijo se duerma así. Y la verdad es que dormir no es lo mismo que descansar. Y nuestros hijos no se acostumbran a dormir con malas condiciones. Nuestros hijos se acostumbran a tener sueño de mala calidad. Pero si tu hijo tiene constantemente sueño chatarra, sueño en movimiento, sueño con luz, sueño con ruido, está durmiendo sí, pero no está descansando. No está teniendo el sueño reparador que su cuerpo necesita. Y adivinen en qué se va a traducir todo esto: en sobrecansancio. Entonces, hay que evitar a toda costa el sueño chatarra. Claramente, pues la idea de todo esto es hacer un equilibrio y que todo esto sea, eh, digamos que un estilo de vida, y el sueño chatarra muchas veces va a ser inevitable. Muchas veces vamos a tener que hacer el sueño en el carro, el sueño en el coche, con luz, con ruido, etc. Pero esta tiene que ser la excepción, no se puede convertir en la regla. Y esto va de la mano con la estrategia número 9, que es incluir estas ayudas, que desde mi punto de vista son ayudas infalibles en las rutinas de sueño de nuestros hijos. Entonces, el primero, el ruido blanco. El ruido blanco, al ser un ruido constante y suave, ayuda a enmascarar los ruidos externos del día a día que pueden interrumpir el sueño de nuestros chiquitos, sobre todo durante las siestas, en donde pues, es de día y está el camión, el bus, la moto, el timbre o personas hablando, la aspiradora, bueno, todo lo que pasa durante el día, pues estos ruidos pueden interrumpir el sueño de nuestros hijos, pueden no permitirles dormir y descansar lo que necesitan. Entonces, va a ser una herramienta súper, súper importante para que te ayude a enmascarar todos estos ruidos externos. Además, como es un sonido relajante y constante, los ayuda a relajarse y los ayuda a asociar con la hora de dormir. Yo siempre le digo a las familias con las que trabajo que es ideal que usen el ruido blanco no solo durante el sueño, sino también durante la rutina. ¿Por qué? Porque les va a anticipar, va a ser, digamos que una herramienta de anticipación para la hora de dormir. Algunos consejos que les dejo para el uso del ruido blanco: la máquina de ruido blanco debe estar a 1,5 metros de la cama o de la cuna de tu hijo. El volumen debe ser de 55-60 decibeles máximo. Puedes bajar una aplicación en tu celular para medir el volumen. Siempre usa el mismo sonido. Yo generalmente, o me gusta aconsejar que usemos el de lluvia o el de cascadas o el de agua corriendo. Y desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no hay ningún problema con que lo usen durante toda la siesta y durante toda la noche. Durante toda la siesta es un sí o sí. Durante la noche, pues es decisión de ustedes si lo quieren apagar. Pueden usarlo durante las primeras horas de la noche, y una vez estemos seguros que nuestro hijo ya está, digamos que en fase profunda, podemos apagarlo, pero apagarlo de forma gradual, no de sopetazo, porque si no, pues lo podemos despertar. Eso en cuanto al ruido blanco. Segundo, el objeto de apego. El objeto de apego
o los objetos de apego, como las mantitas, los peluches o cualquier otro objeto que tu hijo asocie con seguridad y con consuelo, pues pueden jugar un papel súper importante a la hora de dormir. Les dan seguridad, les dan contención, los asocian pues con la hora de dormir y hacen también como un papel como de transición entre estar despiertos y dormidos. Ellos se empiezan a aprender a arrunchar y a encontrar su propia forma de dormirse, digamos que acariciando el muñeco de apego o el objeto de apego. Aquí es importante que sean de materiales seguros, que sean de tamaños seguros, que no tengan ojitos, botones, bueno, nada que se pueda, digamos que desprender y que ellos se puedan tragar. Yo no recomiendo que los usemos antes de los 6 meses. De hecho, la Academia Americana de Pediatría lo recomienda a partir del año. Sin embargo, si tu hijo, pues digamos que ya tiene la coordinación de mano, cara, se lo puede retirar, se voltea, etcétera, pues ya tiene la coordinación para tener un objeto en su camita y no representar ningún peligro para él. Y la última ayuda es la oscuridad. El cuarto de nuestros chiquitos debe ser lo más oscuro posible. Como ya lo hablamos, la oscuridad favorece la producción de melatonina y junto con toda la sincronización del ritmo circadiano, pues es la oscuridad la que nos dice que es hora de dormir. Entonces, cero luces durante la rutina, no, durante la hora de dormir. Durante la rutina podemos usar luces rojas, luces tenues, pero a la hora de dormir, nada de luces. La única luz que digamos que está comprobado que no inhibe la producción de melatonina es la luz roja. Sin embargo, pues esto es solo si es necesario. Si no es necesario, pues es preferible pues oscuridad total. Bueno, avanzamos a la penúltima estrategia, que es acuesta a dormir en el mismo lugar donde va a dormir, acuéstalo a dormir en el mismo lugar donde va a dormir toda la noche. Y aquí te hago, digamos que un paralelo. Imagínate que tú, como adulto, te duermes en los brazos de tu mamá, sintiéndote protegido, cómodo, en el calor de mamá, arrunchado, duermes delicioso, pero cuando te despiertas unas horas después, porque recordemos que nadie duerme la noche completa, abres los ojos y te das cuenta que estás en tu cama, sin haber tenido ni idea cómo llegaste hasta ahí, sin haber tenido ni idea qué pasó, ni lo sentiste, ni te diste cuenta, no fuiste consciente del momento en el que saliste de los brazos de tu mamá y llegaste a tu cama. ¿Qué va a pasar contigo? Vas a sentir miedo seguramente, ansiedad, te vas a quedar pensando, vas a estar desorientado, pero ¿cómo llegué acá? Pero no entiendo, pero ¿por qué? ¿Dónde está mi mamá? Lo mismo ocurre con los niños, si se duermen en tus brazos, en una silla mecedora, en el pecho, pero luego se despiertan en su cama, pues se van a sentir confundidos, perdidos, asustados, no van a entender el proceso que los llevó a llegar a ese lugar. Por eso acostarlos en el mismo lugar donde van a pasar toda la noche va a ayudar a enseñarles a conciliar el sueño en su cuna, a confiar en su cuna como su lugar seguro para dormir. Y esto es supremamente importante cuando hablamos de hábitos saludables de sueño. Y bueno, así llegamos entonces a la última estrategia. Enséñale sueño autónomo a tu hijo. Enséñale a dormirse solito. ¿Por qué? Como les mencioné, nadie duerme derecho toda la noche. Todos presentamos micro despertares a lo largo de la noche. Entonces, permítanme, les voy a mostrar la siguiente diapositiva, que no me pasa, no sé por qué. Ya. Una gráfica de sueño. Con los ciclos de sueño que tenemos los seres humanos, y esto aplica para chiquitos desde los 4 meses en adelante hasta todos los adultos. Entonces, yo creo que ustedes no pueden ver mi cursor,
pero los picos más altos es cuando estamos despiertos y después al final de la gráfica cuando nos despertamos al siguiente día. Entonces, estamos despiertos y si seguimos la línea para abajo, empezamos a atravesar las diferentes fases de sueño, que son 5. La primera, que es la fase de sueño REM, que por sus siglas en inglés quiere decir de movimiento ocular rápido, que es donde el cerebro está aún activo, el cuerpo está relajado y la energía se empieza a restaurar, pero nosotros todavía estamos, digamos que pensando, todavía somos conscientes del entorno, todavía si alguien nos habla, podemos escuchar de fondo, todavía estamos, digamos que muy presentes en el entorno. Seguimos bajando en la línea y entramos a la fase 1, que es la fase en donde ya estamos más somnolientos y aunque estamos ya dormidos, somos muy fáciles de despertar, porque es la fase todavía 1. La fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 son fases ya no de sueño REM, sino de sueño no REM, es decir, de no movimiento ocular rápido. Entramos en la fase 2 y esta ya es una fase de sueño liviano, es un sueño superficial, ya no tenemos conciencia, ya no estamos tan presentes en el entorno y la temperatura de nuestro cuerpo empieza a bajar. Y esta señal, esta última señal del cuerpo, de la temperatura del cuerpo, es lo que nos permite entrar en las últimas fases, que son las fases 3 y 4 de sueño profundo, que son las que están más abajo en la gráfica. Y aquí estos 3 picos de abajo en los ciclos 1, ciclo 2 y ciclo 3 es lo que yo les decía que el sueño más reparador ocurre en la primera mitad de la noche. Si se dan cuenta, la segunda mitad de la gráfica, de la mitad hacia la derecha, no pasamos por fase 3 y fase 4. Entonces, no pasamos por sueño profundo. Esto era lo que les mencionaba de por qué acostar a nuestros chiquitos temprano. Entonces, estamos despiertos, entramos en fase REM, fase 1, 2, 3, 4, nuevamente fase 3, fase 2, fase 1, REM, y este pico arriba es un micro despertar, lo que se llama en sueño un micro despertar. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de, digamos que de manejar estos micro despertares, de simplemente tal vez abrir los ojos, voltearnos, acomodarnos y seguir durmiendo. Y a la siguiente mañana ni siquiera, o a la mañana ni siquiera nos acordamos. Y experimentamos estos micro despertares siempre que se termina un ciclo de sueño. Entonces nos despertamos, nos acomodamos, seguimos durmiendo, entramos en todas las fases, todas las fases nuevamente y volvemos y nos despertamos. Y entramos en el siguiente ciclo y así toda la noche. Entonces dormimos constantemente en muchos ciclos y cuando se termina un ciclo de sueño, pues nos despertamos. Micro despertamos. ¿Qué pasa con nuestros chiquitos? Nuestros chiquitos no saben o su sueño aún no ha llegado a madurarse de tal forma para que sepan autogestionar esos despertares. Ellos necesitan aprender a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si en la primera parte de la noche lo estamos durmiendo en los brazos, en el pecho, en la cama de mamá y después lo pasamos a la cuna, pues en esos micro despertares no va a saber cómo quedarse dormido solito. No va a saber cómo hilar esos ciclos de sueño y se va a despertar. Ese micro despertar va a dejar de ser un micro despertar, se va a convertir en un despertar completo, pidiendo ayuda para dormirse de la misma forma como lo hicieron al comienzo de la noche. Y por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos a conciliar el sueño de forma autónoma. Si tú le enseñas a dormirse solito en esta primera parte de la noche, pues él va a implementar esa misma estrategia que implementó al inicio de la noche a lo largo de los micro despertares de la noche. Y tú me dirás, es que mi hijo no se despierta tantas veces, o sea, yo en esa gráfica veo muchos picos de micro despertares. Sí, puede que la primera parte de la noche, que es digamos en donde está el sueño más profundo, la melatonina en sus picos más altos, etcétera, pues digamos que la presión de sueño no deje que tu hijo se despierte fácilmente y sabe, digamos que autogestionar esos micro despertares. Pero en los de la segunda parte de la noche es donde la melatonina ya no está tan fuerte, los niveles de cortisol empiezan a elevarse, pues es ahí en donde le cobra, digamos que no le cuesta trabajo quedarse dormido. ¿Ok? Entonces, el sueño autónomo
va a favorecer el desarrollo de habilidades de autorregulación porque le va a enseñar a tu chiquito a autorregularse y a encontrar la forma de quedarse dormido solito. Va a mejorar la calidad y duración de su sueño, sin duda. Va a contribuir al desarrollo físico, emocional y cognitivo. Va a fomentar su seguridad y su confianza eh, en todos sus procesos y va a beneficiar sin duda a toda la familia eh, al mejorar el descanso de todos en casa. Y bueno, así es como Simón, les quiero mostrar un video de Simón quedándose dormido solito. Él aquí ya estaba en una fase, digamos, no sé, ya llevaba 5 minutitos después de haberse acostado, entonces ya estaba en una fase un poco más somnolienta, más calmado, pero normalmente cuando un niño aprende a quedarse dormido en los primeros minutos, pueden verse con niños hablando, niños cantando, sentándose, parándose, eh, pueden parecer súper activos, pero realmente hace parte del sueño autónomo, hace parte de aprender a conciliar el sueño solitos. Y bueno, esto es lo que dicen algunas de las mamás a las que he podido asesorar, perdón, y a las que les he ayudado a lograr que sus hijos duerman la noche completa a través del sueño autónomo. Lina, mamá de María Antonia. María Antonia era una chiquita que solo se dormía con el pecho, solo hacía sus siestas en un huevito, lo cual es supremamente inseguro. Y a través del plan y de la asesoría personalizada, María Antonia logró dormir la noche completa, logró aprender a dormirse sin el pecho. Y esto fue muy rápido, desde la segunda noche, y pues Lina estaba absolutamente feliz. Ángela, mamá de Samuel, que también tenía una dependencia del pecho, como les decía al inicio, la dependencia de alimentarse para dormir, pues es una de las más comunes. Y pues Ángela también, digamos que tenía este problema y logró que Samuel, de 5 meses, aprendiera a dormirse solito y estaba muy agradecido con nosotros en todo este proceso. Carolina, mamá de Emilia, de 7 meses, que nos mandó un correíto diciéndonos que implementó estas estrategias durante 4 días y ya estaba logrando que Emilia durmiera 10 horas seguidas en la noche. Carolina, mamá de Nicolás, de 10 meses, este chiquito también solo se dormía con el arrullo, tenía 5 o 6 despertares en la noche y estaban absolutamente agotados en casa, y después de todo el proceso y el acompañamiento, pues lograron volver a descansar y lograron volver a dormir. Ella nos recalca que el proceso fue maravilloso y que aprendieron muchísimo. Laura, mamá de Benjamín, de 5 semanas, este es un chiquito que fue cliente de Baby Moon desde sus primeros días de nacido, desde su primera semana, y adoptó súper rápido todas las estrategias y el plan, y a las 5 semanas ya estaba durmiendo tramos larguísimos de sueño y comiendo una única vez en la noche. Y hoy en día este chiquito tiene, si no estoy mal, ya 2 meses y ya duerme la noche completa. Entonces, no hay nada como empezar desde chiquitos implementando buenos hábitos y no después teniendo que corregir. O como Isabel, mamá de Santiago, de 18 meses, que de pasar de 15 despertares en la noche y que este chiquito solo durmiera en brazos y en la cama de los papás, pues logró que durmiera en su cuna, y este día se despertó a las 7:10 de la mañana y Isabel no lo podía creer. Entonces, aquí te tengo una pregunta. ¿Quisieras tener mi acompañamiento para poder lograr, así como todas estas mamás, que tu hijo duerma la noche completa? Si es así, te presento mis planes personalizados de sueño. Planes personalizados de sueño Baby Moon. En el lado izquierdo les presento el plan de moldeo de hábitos saludables. Este es un plan enfocado para mamás embarazadas y para bebés de hasta 4 meses. Todo lo que necesitas saber acerca del sueño de tu recién nacido,
Aquí lo que hacemos es un plan de moldeo de hábitos, de enseñarles poco a poco hábitos saludables, de evitar, digamos, que crear asociaciones que no se necesitan crear y que más adelante nos pueden generar problemas, y poco a poco irlos guiando hacia un sueño cada vez más autónomo. ¿Qué incluye el plan? El plan incluye una llamada inicial para conocernos, guías con toda la información necesaria para los recién nacidos, todo lo que necesitan saber para los recién nacidos. Si estás embarazada, no está aquí, pero si estás embarazada, guía también asesoría en todas las compras para que estén alineadas con sueño seguro y lo que tu bebé realmente necesita para dormir seguro. Un plan de sueño personalizado y una consulta en donde lo vamos a socializar, a compartir, y digamos que te voy a dar todos los detalles de lo que vamos a hacer, y acompañamiento hasta que tu bebé cumpla 4 meses. Y por el otro lado, el plan de sueño personalizado para bebés desde los 4 meses hasta niños de 6 años. Todo lo que necesitas para enseñarle a tu hijo a dormir toda la noche. ¿Qué incluye el plan? Incluye llamada inicial para conocernos, también. También el diagnóstico profundo del sueño de tu hijo con todas las rutinas y todo eh, lo que pasa en casa. La consulta con el plan de sueño y todo el plan de acción. Y después acompañamiento vía WhatsApp por 2 meses. Estos planes normalmente tienen un costo de 695,000 pesos el plan de moldeo de hábitos y el plan de sueño personalizado para niños mayores de 645. Pero te tengo una oferta súper especial para ti que llegaste hasta el final de esta clase, y es una oferta solo por 24 horas. Solo por 24 horas a partir del momento en que colguemos esta llamada. Y es un 30% de descuento en cada uno de los planes. Niñas, esto es un gangazo, esto es un valor que ustedes nunca más van a volver a ver. 486,500 por un plan de moldeo de hábitos saludables y 451,500 para el plan personalizado de los niños más grandes. Esto es una suma realmente insignificante si tú piensas que es para volver a dormir, para enseñarle a dormir a tu hijo, enseñarle a dormir a tu hijo toda la noche, para volver a descansar, para volver a tener un balance en tu vida y en tu maternidad. Pero eso no es todo. Quise además darle un regalito especial a las primeras 5 personas que se decidan hacer su compra, a las primeras 5 personas que tomen acción. ¿Cuáles son estos 2 regalitos? El primero es una guía completísima acerca de cómo realizar la transición de cuna a cama. Este es un proceso que se debe realizar con calma, con estrategias y en el momento indicado. Y en esta guía te voy a contar paso a paso qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes evitar y cómo realmente debemos hacer esta transición para que sea una transición exitosa y no impacte en el sueño de tu hijo. Y la segunda guía es el manejo de la ansiedad nocturna. Cuando nuestros chiquitos empiezan a tener imaginación, empiezan a creer en personajes imaginarios, empiezan las pesadillas, empiezan los terrores nocturnos. Y aquí te doy todas las herramientas y toda la información para que sepas identificarlas y sepas cómo tienes que actuar. Entonces, acuérdate, este es un regalo solo para las primeras 5 personas en hacer su compra. Queremos que una vez termine esta clase, hagas tu compra y te puedas ganar estas dos guías. Y bueno, estos son los métodos de pago que tenemos. Cuenta de ahorros Bancolombia, Nequi y link de pago también por Mercado Pago. En el grupo de WhatsApp por el que te invitamos a esta clase, te vamos a estar enviando toda esta información y la información de los pasos a seguir. Y bueno, así llegamos al final de nuestra clase. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por conectarte, gracias por escuchar esta clase. Estoy segura que vas a querer tomar acción y que vas a aprovechar esta oportunidad única para volver
a dormir. Yo quiero acompañarte en este proceso y estoy muy agradecida por haber estado acá. Un abrazo y quedamos súper en contacto.